Hoy tenemos el placer y el honor de tener a David Boronat, que colabora con nosotros desde hace algunos años y nos va a hablar sobre persuabilidad, un interesante concepto que tiene muchas implicaciones prácticas y que seguro que os va a dar un poco de contexto a lo que estamos haciendo en esta asignatura eh, actual. Y sin más preámbulo, pues David, cuando quieras, pues puedes empezar. Perfecto. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Me pilláis en Palma de Mallorca porque tengo reuniones hoy y mañana, así que estoy en un hotel. Espero que el internet no deje de funcionar. Os comparto mi pantalla y a partir de ahí empezamos, si os parece, ¿no? Ok, listo. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿no? ¿Correcto? Sí, Muy fantástico. bien, muy bien. Bueno, si os parece, me presento primero y a partir de ahí un poco os comparto el concepto de persuabilidad y algunos ejes sobre cómo aplicarlos para crear experiencias que de alguna manera mejoren los ratios de conversión. Yo soy socio fundador de una empresa que se llama Multiplica. Multiplica es una consultora de experiencia de usuario y lo que se llama Conversion Optimization, es decir, ayudamos a las empresas a mejorar los ratios de conversión en sus sitios. Actualmente vivo en España, aunque he estado 13 años viviendo en varias partes, en concreto en México, en Estados Unidos y en Chile, y he podido desarrollar Multiplica en diferentes países. Hoy en día estamos en 14 ciudades del mundo ya, y más allá de lo que es Multiplica, hemos ido creando otras líneas de negocio alrededor, por ejemplo, de lo que es la analítica digital con Metriplica o el User Research con .lab, ¿no? Ahí mi presentación, ¿no? A vuestra disposición para lo que queráis. Mi email es david@multiplica.com, ¿ok? Entonces, yo os voy a hablar de un concepto que no sé si la gente se lo ha creído mucho o no. En Multiplica la verdad es que nos lo hemos creído y que de alguna manera explica el espacio que ocupamos como consultora de UX, ¿no? Que es el de la persuabilidad, ¿no? Entonces, un poco para arrancar, no sé si sabéis, pero el ratio de conversión habitualmente en los e-commerce de media en los mercados más maduros, como puede ser el mercado americano, se sitúa entre el 1 y 2%, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el otro 98 o 99%, ¿no? Y está claro que hay un porcentaje no menor de usuarios que están todavía muy lejos de la toma de decisión, pero realmente estamos para tener ratios de conversión. En España estamos hablando del 0,5 al 1,5. Entonces, la verdad es que hay toda una serie de problemas que todavía se repiten en muchos sitios, ¿no? Y problemas que tienen que ver no solo con que la experiencia de uso puede ser pues, muy mejorable, sino todavía los procesos de checkout son excesivamente largos, con excesiva la información que solicitamos. Muchas veces el problema está en que realmente no invitamos a un usuario que nos visita por primera vez a realmente comprar de una manera mucho más contundente nuestros productos, con alguna propuesta de captación. En general, esto de saber escribir para la web, pues es un arte que muchas veces, bueno, pues todavía realmente nos queda mucho por recorrer y en general, y con las excepciones que todos conocemos, por ejemplo, en el sector del travel, hay una escasa presión a crear urgencia y a la venta, ¿no? Entonces, un poco la solución, si me permitís, es la persuabilidad, pero más que nada porque la persuabilidad, al menos como la entendemos en Multiplica, es como esa capacidad de diseñar un sitio para realmente llevar a la acción al usuario, ¿no? Y esto representa un reto no menor porque uno no solo tiene que saber de user experience, sino tiene que como sacar su mejor marketero, ¿no? Y dependiendo del proyecto, realmente la dificultad en verbalizar o transmitir una propuesta de valor muy clara y muy contundente, pues no siempre es trivial y toda aquella comunicación que podemos saber manejar en otros medios de comunicación, en el mundo digital, pues tiene unos patrones probablemente distintos, ¿no? Por tanto, la persuabilidad tiene mucho que ver con este arte de convertir y de conseguir que esta pirámide invertida sea lo más cilíndrica posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persuabilidad, hay una parte que es muy importante, que es entender
el comportamiento de nuestros usuarios y hoy en día disponemos de herramientas que nos permiten realmente no solo atender dónde realmente estamos teniendo fugas a lo largo de todo un proceso de conversión, sino que además hoy en día disponemos de herramientas, no sé si estáis muy familiarizados con herramientas de test A/B o test multivariante, que lo que nos permiten es ir introduciendo mejoras en nuestros sitios y a partir de ahí ir viendo cuáles son los que maximizan nuestros ratios de conversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persuabilidad, hay como 4 ámbitos en los que tenemos que como trabajar. Uno, el ámbito más de cuál es la propuesta de valor que tenemos y cómo tenemos que mostrarla y acompañarla con aquellas estrategias de comercialización o de marketing por parte de nuestra compañía. Pero por otro lado, del lado del usuario, cuál es su punto de partida, cuál es su apriorismo, es decir, qué sabe o no sabe de nosotros, qué miedos o qué temores tiene a la hora de realmente comprar nuestros productos y servicios y todo el despliegue de la experiencia de usuario, ¿no? Y a partir de ahí hay como una infinidad de pequeños elementos que juegan o que pueden jugar un papel a la hora de realmente una experiencia que sea altamente persuasiva, ¿no? Por tanto, esto de la persuabilidad, no sé si es un arte o una ciencia, pero es esta mezcla, ¿no? De intentar entender el punto de partida del usuario para crear un proceso de seducción adaptado al mundo digital que realmente maximice las posibilidades de transaccionalidad, ¿no? Por tanto, si tuviéramos que resumir el concepto, y ahí, si me permitís ya cerrar esta parte más un poco teórica, la persuabilidad es esta mezcla, ¿no?, de persuasión y usabilidad entendida como navegación, de intentar llevar al usuario de un paso al otro hasta que finalmente convierta, ¿sí? Entonces, la persuabilidad obviamente es importante porque de alguna manera condiciona al final los resultados que vamos a tener. Y el hecho de que trabajemos bien la persuabilidad de nuestros sitios, de alguna manera lo que va a justificar es que luego hagamos acciones de atracción a nuestro sitio que se vean reflejados en resultados razonables si es que hemos sido capaces realmente de orientar nuestro site a esa acción y por el hecho de que al final, con, vamos a decir, poco esfuerzo, podemos mejorar nuestro sitio y nuestras tasas de conversión y a partir de ahí todo el esfuerzo económico que hagamos para atraer usuarios probablemente tendrá mejores retornos producto de esos ratios, esas tasas de conversión, ¿no? Entonces, lo que os propongo es que a través de 5 ejes veamos ejemplos de sitios que nos dicen cosas que de alguna manera contribuyen a mejorar la persuabilidad de nuestros sitios, ¿no? En cualquier caso, feliz de que me interrumpáis y que me preguntéis como queráis, ¿eh? No sé cómo habitualmente hacéis estas sesiones, si queréis al final dejamos unos minutos para profundizar o hablar con ello, ¿vale? Yo si no me decís nada, sigo, ¿no? Entonces, uno de los primeros ejes tiene que ver con el posicionamiento y el discurso de venta. La verdad es que, no sé si os pasa, pero ¿cuántos son los sites que visitamos a lo largo del día que bueno, desde Google, googleamos, entramos y hay algo que nos dice que nos hemos equivocado, no estamos en el lugar correcto y simplemente nos largamos dándole al botón back, ¿no? O cuántos son los millones de páginas web en los que realmente tenemos que repartir nuestra escasa atención, ¿no? O cuántos son los segundos de media que dedicamos a los sitios que primera vez, ¿no? Hay estudios que hablan de que en solo 50 milisegundos somos capaces de llevarnos una impresión de un sitio web, ¿no? Entonces, por tanto, nos podemos permitir el lujo de no explicar de manera muy sencilla y atractiva nuestra propuesta de valor, probablemente no, y de ahí la importancia de transmitir, ¿no?, ese posicionamiento, esa personalidad de marca y que de alguna manera consigamos transmitir, ¿no?, adecuadamente cuál es el diferencial en pocos segundos que realmente tenemos que ofrecer a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si os parece, vamos viendo algunos ejemplos que a priori me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis Simple Bank, es un banco online americano que lo compró BBVA hace pocos años. Visitáis el sitio y la verdad es que parece que estemos en el site de un software o de una solución software as a service y es un banco, ¿no? Entonces, esta capacidad que tiene Simple, ¿no?, de explicar muy rápidamente, save easily, bank beautifully, es una manera como muy elegante de transmitir realmente
una personalidad como muy simple, muy clara, en este caso muy empática o experiencial, ¿no? Muy importante, y aquí al final, el cómo tú transmites un posicionamiento, una propuesta de valor, tiene mucho que ver con el tipo de proyecto en el que estás trabajando. Este es un site que desde Multiplica diseñamos para Volotea. Es conseguir realmente encontrar como también, ¿no?, este equilibrio, ¿no?, entre estética, porque al final quieres transmitir un rollo como compañía, ¿no?, y funcionalidad que realmente respete esta orientación realmente, en este caso, a la búsqueda o la compra, es sumamente relevante y no siempre es sencillo, ¿no? Aquí otro ejemplo de sitio que también diseñamos desde Multiplica, que es Catalán Occidente, que es una compañía de seguros que probablemente conoceréis, en las que aquí hay un pequeño vídeo que podéis ver si visitáis el sitio, que intenta explicar el tipo de seguros que ofrece Catalán Occidente con esta accesibilidad rápida a poder calcular el precio de tu seguro rápido, ¿no? Entonces, cada vez más estamos tendiendo a sitios muy limpios, muy sencillos, en las que una imagen o un vídeo dice mucho más que 1000 palabras, ¿no? En Trof, que es un insurtech que ofrece seguros por uso, en base a demanda, pues intenta explicar muy claramente el tipo de posicionamiento que tiene como actor, ¿no? El ir a este tipo de copies o de mensajes es sumamente relevante, ¿no? En este caso, en Insurify, que es otro insurtech, de los cuales yo creo que en general de los players que son nuevos en banca o en seguros hay muchas cosas de las que aprender, por realmente su como capacidad de síntesis y de claridad que muchas otras compañías no vemos, ¿no? En este caso es Compare Car Insurance Simple and Smart, ¿no? Este tipo de propuestas de valor que de alguna manera pues te dan claridad, ¿no?, de lo que puedes llegar a conseguir en Insurify, de poder comparar aquí pues pólizas de seguros de coche de manera muy simple y de manera inteligente, ¿no? Por ejemplo, en esta misma categoría, Lemonade es uno de los mejores actores que además introduce como lenguaje un poco más irreverente, ¿no?, que te dice, ¿no?, olvídate de todo lo que sabes sobre seguros, ¿no? Instant everything, killer prices, big heart. Es un tipo de lenguaje mucho más trepidante que invita, ¿no?, al usuario a conectar con este tipo de marcas y con este tipo de propuestas de valor, ¿no? En cualquier caso, más allá de este tipo de claims que pueden ser un poco más poéticos y que no siempre son suficientemente aterrizados, el intentar, como hace la gente de Tuyo Landry, de intentar verbalizar el por qué elegirnos, es sumamente relevante, ¿no? Cuando realmente eres una marca muy poco conocida y realmente tienes que en muy pocos segundos transmitir pues algunos aspectos que son como muy importantes de tu propuesta de valor, ¿no? Hasta aquí sigo, ¿eh? Si no me decís nada, entiendo que vais atendiendo y que no hay muchas dudas al respecto, ¿no? Pensar que esto de hablarle a un ordenador no es lo mismo que estar dando una clase en presencia vuestra, así que cualquier feedback que me deis me va a permitir saber de que voy por el buen camino, ¿sí? Entonces, algo que también es muy importante cuando hablamos de posicionamiento, especialmente si lo que estamos vendiendo es una experiencia o en este caso estamos vendiendo un viaje, es cómo conseguir transmitir, cómo conseguir llevar al usuario visualmente a ese escenario en el cual él casi ya se está imaginando, ¿no?, de cómo pueden ser, en este caso, sus vacaciones en un resort, ¿eh? Probablemente esta no es la imagen mejor, pero todos tenemos muchos ejemplos, ¿no? El buscar, y dependiendo del tipo de producto que ofrezcamos, ¿no?, en el caso de pues, vehículos o vehículos como puede ser pues, vehículos así de última generación como puede ser un Tesla, el poder transmitir desde la imagen y con este tipo de impacto visual realmente el tener un coche de estas características pues es algo que no nos podemos perder, es probablemente la mejor manera, ¿no?, de verbalizar cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? El buscar este tipo de imágenes que transmitan, ¿no?, y que permitan conectar, por un lado, este lado más emocional del usuario, probablemente con imágenes lo menos publicitarias posibles. Este probablemente tampoco no es el mejor ejemplo. Un ejemplo un poco más mundanal probablemente funcionaría mejor, pero que de alguna manera intentemos conectar con las emociones
de las personas, ¿no? Y en determinados casos quizá no es tanto esta conexión emocional, sino que lo que tenemos que reforzar, pues el lado más racional, ¿no? Y por tanto, en el caso de Metromile, si no conduzco demasiado, pues bueno, es la mejor opción, ¿no? Porque en este caso pagas por millas, por kilómetros, y por tanto puedes ahorrar hasta $500. Es probablemente la mejor manera de conectar conmigo y de invitarme a que en este caso avance en pedir un presupuesto, una cotización, ¿no? Entonces, algo que también es muy importante en determinados proyectos es conseguir transmitir al usuario de que esto te lo puedes permitir, de que hay promociones, de que realmente, y eso es un tema como que podríamos discutir mucho, porque depende del posicionamiento que quieras tener, ¿no? Pero en general, que un sitio tenga un barniz, a pesar de que pueda ser incluso un sitio que ofrezca un producto que económicamente es de un cierto calibre, el hecho de que consigamos, o bien troceando los precios, o bien con algún tipo de gancho o promoción, que consigan crear la percepción en el usuario de que es algo que me puedo permitir en mi bolsillo, pues siempre es algo que a nivel de posicionamiento y discurso de venta puede ser importante, ¿no? Otro de los ejes en los que tenemos que incidir tiene que ver con la experiencia de uso. Y ahí lo que es muy importante es que nos preguntemos es qué acciones queremos que nuestros usuarios ejecuten a lo largo de nuestro sitio y cómo podemos empujarlas. Y a partir de ahí, la misma experiencia lo que nos va a permitir es buscar maneras de ofrecer una propuesta de valor que pueda ser interesante para cada uno de los diferentes segmentos de usuarios a los que nos vamos a enfrentar, o conseguir que el usuario pueda conseguir lograr sus objetivos sin terminar frustrado. Y lo que nos tenemos que preguntar es si desde la experiencia conseguimos generar suficientemente credibilidad y confianza, ¿no? Entonces, hay determinados sectores en los que la verbalización de los mismos diferenciales de nuestros productos pueden ser, por ejemplo, en productos de salud médica, como el que veis aquí de Medibank, el hecho de que desde el inicio, desde una página de inicio, realmente enrutemos al usuario, y si somos familia, verbalicemos respecto a aquellos elementos que las familias más valoran en un producto de salud médica, ¿no? Y si somos parejas, hagamos lo propio. Son maneras como bien inteligentes de, en lugar de intentar contar muchas cosas, vayamos a contar pocas cosas a segmentos muy, muy particulares, ¿no? Por tanto, el segmentar por tipo de usuario para verbalizar esa propuesta de valor puede ser algo interesante, ¿no? En determinadas industrias, como pueden ser empresas de telefonía móvil, telcos, por ejemplo, el hacer esta segmentación, ¿no?, de personas, de pequeñas empresas o grandes negocios nos ayudará también a clarificar claramente nuestra propuesta de valor, y el buscar desde la misma navegación pues secciones como soy nuevo, o quiero hacer un upgrade de mi teléfono, o quiero añadir un teléfono a mi cuenta, son maneras que de alguna manera atienden a la necesidad del usuario para poder crear una ruta como mucho más efectiva y mucho más clara, ¿no? También otra de las tendencias es a estructurar o ordenar nuestros productos, no tanto en clave de cuáles son los productos que ofrecemos, que es lo que podríais ver aquí arriba, sino en intentar pensar en necesidades, ¿no? Quiero, en este caso esto es un banco australiano, pues quiero mudarme a Australia, ¿no? O quiero hacer un viaje, ¿no? O quiero iniciar un negocio, o quiero contratar una hipoteca, ¿no? O sea, intentar trabajar siempre en lo que sea posible desde la navegación en esas como necesidades que los usuarios pueden tener, ¿no? Entonces, también el verbalizar o el trabajar con menús que de alguna manera simplifiquen al máximo y ayuden al usuario a entender qué ofrecemos. Por ejemplo, en el caso de esta compañía de telefonía móvil inglesa, pues es shop, support, son categorías muy claras, y dentro de support pues también tenemos pues las diferentes opciones que tienen que ver con mi cuenta, con apoyo técnico, con temas de cobertura o con la necesidad de entrar en contacto. Desde la experiencia, cada vez más pues podemos dar maneras mucho más visuales de que el usuario encuentre lo que está buscando. Lo vemos en Airbnb,
lo vemos cada vez en sitios que, en este caso, pues tanto Momondo como Hipmunk son sitios para buscar vuelos, y en móvil el tipo de exigencia que hay a la hora de plantear una navegación, pues realmente es sumamente importante. No sé si me estáis escuchando, entiendo, ¿eh? Porque me da la sensación... Espera, voy a cambiar de mis earphones. David, te vamos siguiendo, ¿eh? No te ¿Sí? preocupes. Ok, tú me avisas en el caso de que no sea así. ¿Ok? Sí, todo va bien, ¿eh? A veces yo Vale. también cuando doy un webinar me da esta sensación que estás hablando solo, pero Sí, sí. no te preocupes que estamos aquí escuchándote y es muy interesante lo que nos estás diciendo. Tranquilo. Perfecto. Listo. En cualquier caso, sí que voy a cambiar mis earphones. Es que yo voy escuchando que se está terminando la batería. Un segundo. Para no perderme nada. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, que es una gente que se llama Hopper, que también es súper importante. El móvil, que es súper difícil, ¿no? A nivel píxel, pues utilizan, por ejemplo, el color para ayudarnos a entender, ¿no?, dónde puede haber una ventaja en precio, ¿no?, y facilitarnos claramente la búsqueda, pues en función de si tenemos esa flexibilidad para viajar un día 10 o un día 11, pues claramente facilita la experiencia, ¿no? Entonces, también en cualquier tipo de e-commerce, sobre todo, el buscar acortar al máximo los clics que yo necesito, permitiéndome, como hace Overstock, poniéndome encima de un determinado producto desde la misma categoría de productos o en la misma página de resultados, y poder estar ya viendo un pequeño resumen, ¿no?, del producto en cuestión, invitándome ya a añadirlo al carrito de la compra, pues facilitará claramente mi experiencia, ¿no? En ese sentido también es sumamente importante buscar también maneras muy visuales de ayudarle al usuario, ¿no? En este caso, en Trop, que nos permiten asegurar cualquier tipo de producto, como los que podéis ver, pues desde la imagen y desde aquellos productos que más los usuarios están asegurando, pues facilitar realmente el encontrar el seguro que estamos buscando, ¿no? Buscando de alguna manera esa arquitectura que ayude al usuario claramente pues a tener claridad, ¿no?, sobre lo que está contratando, ¿no?, donde como menos opciones le demos, mejor, y que con este tipo de layouts realmente el usuario de manera muy fácil puede partir por un plan, en este caso de 3 gigas, por $60 al mes, y a partir de ahí jugar con estos más menos y poder acabar de configurar pues de alguna manera el tipo de combo, vamos a decir, que más le interesa contratar, ¿no? Un poco también esta idea, ¿no?, una vez más, desde la experiencia, invitar al usuario a no pensar demasiado. Si tengo 5 opciones, destacando realmente cuál es la que recomendamos o cuál es la que recomendamos para él, con lo cual lo que tenemos que intentar conseguir es que el usuario paso a paso tenga que pensar lo menos posible, ¿no? Cada vez que el usuario tiene que pensar, hay una oportunidad para que desista y prefiera hacerlo en otro momento, y por tanto perdamos un usuario, ¿no? Y en ese sentido es súper importante que entendamos la limitación de tiempo de los usuarios, especialmente en móvil, y el que troceemos muy bien la información, ¿no?, y que vayamos a una estructura de información como más piramidal, en la que de alguna manera, de una manera muy rápida, seamos capaces de explicarles, ¿no?, pues cuáles son aquellos 3 beneficios o 3 diferenciales, ¿no?, que nos hacen o nos separan de la competencia, y que a partir de ahí podamos profundizar en otros atributos o en otras coberturas que en este caso podemos ofrecer, ¿no? Aquí otro ejemplo de target intentando acortar, ¿no?, el número de clics que os comentaba, ¿no? También muy importante desde la experiencia es conseguir crear algún tipo de wizard o de configurador que realmente de una manera muy visual le ayude al usuario a percibir que el proceso no va a ser doloroso, y realmente de una manera muy fácil va a poder iniciar esa cotización con nosotros, ¿no? Cada vez más estamos viendo en sitios este tipo de interfaces que se llaman más conversacionales, en las que el usuario, en lugar de rellenar un formulario aburrido, a través de este tipo de como frases, el usuario nos va respondiendo a aquellas preguntas que nos va a permitir de alguna manera pues, que le ayudemos a encontrar, en este caso, cuál es la póliza
que más le puede interesar. Este sitio os invito a conocerlo, se llama HiOscar y realmente tiene detalles bien interesantes, ¿no? O como también desde la experiencia el poder reconocer al usuario, ¿no? En el caso de Geico, es otra compañía aseguradora americana. Si yo ya soy cliente, pues probablemente yo lo que quiero es acceder rápidamente a poder gestionar mi póliza y eso va a ser mucho más importante que no el mismo cotizador de seguros, que es lo que me tendría sentido que me presentaran si es que yo no soy cliente, ¿no? La idea es simplificar al máximo cualquier tipo de proceso desde la experiencia y hay actores que incluso te permiten pues, la contratación de una póliza desde la misma aplicación, como podéis ver aquí, en cuanto a poder contratar un producto y firmar directamente, ¿no? Por tanto, otro de los ejes sobre los cuales podemos incidir o trabajar es desde la experiencia. Aquí, como os comentaba, hemos hecho como un repaso de algunas cosas que pueden ser interesantes. Hay infinidad de aspectos que condicionan la conversión de un sitio y obviamente ahí pues dependerá mucho del proyecto al cual nos tenemos que enfrentar, ¿no? Otro eje que es sumamente relevante, que muchas veces se descuida, incluso muchas veces los que son UX designers, cuando trabajan prototipos, se limitan a dejar cajas con el lorem ipsum típico, no sé si lo habéis tenido la oportunidad de ver. El mensaje es parte de la experiencia y por tanto el poder trabajar ya desde un inicio, no solo desde lo que es el layout, sino desde lo que es el mensaje, es sumamente relevante, ¿no? Y a partir de ahí nos tenemos que preguntar, pues, ok, ¿cuáles son los contenidos que los usuarios esperan encontrar? Y cuáles son los contenidos o los mensajes que nosotros queremos transmitir. Es decir, hacer este ejercicio de intentar primero listar qué es lo que el usuario espera encontrar y qué es lo que nosotros queremos como que el usuario atienda o conozca es sumamente importante para a partir de ahí ver exactamente cómo podemos crear toda una serie de mensajes que sean suficientemente relevantes, en un lenguaje suficientemente empático y que consigan realmente conectar, ¿no? con el usuario y lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí algunas cosas como muy, muy relevantes, ¿no? Una es nadie lee, por tanto esta orientación a la simplicidad y sencillez en todo el site es sumamente importante. Pues en MailChimp nos dicen easy email newsletters, ¿no? Con esta como claridad, ¿no? O en el caso de BVA, cuando nos habla de los planes de pensiones, bueno, pues hace esta diferenciación entre si no tienes o ya tienes, y fijaros el tipo de verbalización, es contrata el tuyo y comienza a ahorrar, trabajan con verbos en activa que invitan al usuario a avanzar, cuanto más aportes, mayor ahorro, son mensajes que de manera, vamos a decir, como más inconsciente, ayudan al usuario a avanzar en el proceso y a enrutarlos en el caso de que ya tienen un plan de pensiones o todavía no lo tienen, ¿no? Por tanto, esta idea de no abrumar con mucha información y dando puntos de acceso claros, con llamadas a la acción, con una visualización muy notoriamente diferencial al tipo de visualización del resto de la experiencia es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, en este otro ejemplo de otra compañía de seguros, fijaros el tipo de lenguaje, es qué seguro quiero, cuánto me costaría, cómo te tendemos, lo que nadie te cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta sección a mí me parece fascinante, ¿no? Que una compañía de seguros te hable, ¿no? Con esa, o que intente hablarte con esa claridad, me parece sumamente relevante, ¿no? Intentando ejemplificar pues, la relación coste-beneficio de nuestros servicios. Por ejemplo, en el caso de Shure, a la hora de hablarnos de los diferentes planes, pues, ¿no? Lo que nos dicen es que te cuesta como una cena, como una cuenta de un mes de Netflix. Entonces, buscar estas maneras de hacerle al usuario entender pues, que realmente el coste-beneficio es altamente satisfactorio puede ser una manera de jugar con ello, ¿no? El otro tema también como bien relevante es cómo somos capaces de verbalizar en clave de beneficio y no tanto en clave de atributo o característica. Este es un ejemplo súper antiguo, pero me parece como bien interesante. Aquí nos venden este tipo de camiseta de trekking que vale 25 euros, así que bueno, poca broma, ¿no? Pero me encanta cómo está trabajado la descripción del producto, ¿no? Dice, muy ligera con las virtudes que suelen tener las camisas de trekking, esta vez en forma de camiseta, no necesita plancha, seca muy rápidamente. Fijaros, 30 minutos desde que se acaba a lavar hasta que está totalmente seca. Los números ayudan mucho como que el usuario
crea lo que le estamos diciendo, mantiene el cuerpo siempre fresco y seco, evacuando el sudor muy rápidamente, repele moscas, mosquitos, reduce mordeduras, antibacterianas. Es decir, el trabajar nuestros productos desde los beneficios, contextos que realmente ayuden a entender el valor del producto, pues marca la diferencia, ¿no? Entre el trabajar desde esta óptica y hacerlo con un tipo de lenguaje como mucho más aburrido, ¿no? Entonces, esto de trabajar con bullets, negritas, recursos que nos ayuden un poco a entender los diferenciales, también es un recurso que podemos utilizar para conseguir crear, en este caso es una landing de un seguro, pues mucho más persuasivo y convincente, ¿no? En línea con lo que iba comentando, ¿no? Es ser muy claro y directo. En determinados mercados, por ejemplo en Estados Unidos, es habitual poderse comparar con la competencia, y en el caso de T-Mobile se compara con Verizon, por ejemplo. Bueno, pues es una manera de utilizar el lenguaje, el contenido, como manera de diferenciarte claramente, ¿no? Otra de las tendencias desde hace bastante tiempo es trabajar vídeos, como hace la gente de eBags, presentando los diferentes productos que ellos tienen con un moderador, un presentador que saca, en este caso, una mochila North Face y nos cuenta un poco los diferenciales que tiene o el atractivo o el por qué esta maleta funciona mejor para según qué tipo de usuarios. Una manera como que ayuda a que la conversión mejore significativamente, ¿no? El utilizar a nuestros clientes como nuestros mejores prescriptores puede ser una buena manera. Esto es el site de Oxford. Pues bueno, el poner gente, vamos a decir, reconocible que ha pasado por Oxford y que cuenta un poco su experiencia, pues sin duda puede ser una manera de convencerme a la hora de decidir si realmente es Oxford o es otra universidad, ¿no? En muchos casos, el atender temas que son muy sensibles, por ejemplo, en Zappos, que venden zapatos, todo lo que tiene que ver con las devoluciones es un tema archisensible. Entonces, el crear vídeos que den respuesta pues, a esos frenos de los usuarios es sumamente relevante, ¿no? Sigo, con vuestro permiso. Voy viendo un poco cómo voy de tiempo. Perfecto. Ok. Otro de los ejes es el de la urgencia y la presión a la venta. Este yo creo que es como uno de los capítulos más olvidados. Una cosa es que me convenzas de que tienes un producto para mí que vale la pena, la otra es que me convenzas de que realmente tengo que comprarlo ahora. Y por tanto, el trabajar con la caducidad y la escasez, siempre que sea posible, puede ser un eje interesante para crearme como urgencia, miedo, momentum a la hora de comprar, ¿no? Esta idea, ¿no? De que si una cosa es difícil de poseer, probablemente es que es buena, es que es mejor. Y por tanto, bueno, el miedo a perderme una oportunidad probablemente me va a llevar a tomar una decisión menos pensada, ¿no? El pensar que no podemos adquirir una cosa, lo que realmente hace es que se incremente significativamente el deseo de tenerlo, ¿no? Y por tanto ahí podemos trabajar desde lo que son llamadas a la acción o podemos trabajar con promociones o ofertas que puedan ser interesantes que busquen de alguna manera esta urgencia, ¿no? Entendiendo que por eso este tipo de recurso lo tenemos que saber utilizar. No sirve poner una promoción y decir que tienes 48 horas para comprarlo y que a las 72 siga habiendo la misma promoción. Por tanto, el que haya algún tipo de urgencia, que sea auténtica, honesta, creíble, ¿no? Discontinua en el tiempo y que pueda condicionar el precio, son factores a considerar, ¿no? Y a partir de ahí, algunos ejemplos que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos en momentos muy puntuales del año, con Victoria's Secret, por ejemplo, pues que nos regala unas zapatillas de estar por casa si compramos antes de tal fecha, ¿no? O el incluir promociones con fecha de caducidad, como lo que hace Seguros Falabella en Chile, por ejemplo, que nos regala una tarjeta de regalo de 50.000 pesos para comprar en las tiendas Falabella si es que contratamos este seguro full cobertura online antes de final de mes, ¿no? El hecho de que juguemos con los productos y mostremos aquellos productos que se pueden agotar enseguida, ¿no? La típica sección de saldos, ¿no? De clearance, como nos ofrece Target, ¿no? O
determinados actores, como puede ser esta gente de Alexia, que nos ofrece productos que, bueno, que tienen un número limitado o que solo los puedes comprar durante el día de hoy, ¿no? Por tanto, bueno, piénsatelo todo el tiempo que quieras, pero solo quedan 2 cantidades o solo quedan 51 minutos hasta que este producto desaparezca de circulación, ¿no? Hay otros actores muy relacionados con este tipo de sites tipo Privalia que, si os fijáis, juegan con este tipo de elementos, ¿no? Quedan 4, quedan 3, mostrando el número de productos que quedan. Incluso cuando ya no queda ninguno y ese producto está en otro carrito de la compra, nos lo dicen, me dicen, el último que queda está en otro carrito de compra, consúltalo en 10 minutos, ¿no? Buscando como esta sensación de que te des prisa, ¿no? Incluso acompañándolo con productos que ya están sold out, ¿no? Para generar como esta sensación de que me estoy, o me doy prisa o otro antes se lo puede llevar, ¿no? El gran expositor de esto es Booking, que tanto en hoteles como en alquiler de coches, disponibilidad limitada, juegan con diferentes mensajes para potenciar esa urgencia, ¿no? Aquí el mismo Booking también, ¿no? Nos quedan 4 habitaciones, última oportunidad, nos queda una habitación, ¿no? O sea, el buscar claramente este tipo de mensajes funciona, ¿no? Aquí el ejemplo que os mostraba, otro ejemplo de sold out, ¿no? O aquí en el mismo, esto creo que también es Booking, sí, es otro ejemplo, ¿no? De 49% reservado para tus fechas de viaje, no esperes hasta que sea demasiado. Este tipo de mensajes, o este hotel se reservó hace 10 minutos, ¿no? Al final genera un estrés en el usuario que os puedo asegurar que es positivo en términos de tasas de conversión, ¿no? En el caso de Vueling, es un sitio que diseñamos también desde Multiplica. Bueno, 4 últimas plazas a este precio no significa que queden 4 últimas plazas en el avión, sí a este precio. Aquí te aparece, hace 6 minutos ha habido la última reserva, hay 36 personas que están mirando los precios de este vuelo. Son maneras de ayudarte a hacerte entender que es ahora o quizá demasiado tarde, ¿no? Esto es un site de antigüedades que se llama Ruby Lane. Me pareció interesante que hay determinados productos que te dicen hay 6 de otros clientes que tienen ese producto o en el carrito de la compra o en el wish list. Como son piezas únicas, esto te genera también, ¿no? una presión positiva. Este tipo de mensajes que te dicen, ¿no? Que bueno, a través de su algoritmo es mejor que te des prisa porque este precio es muy difícil que realmente lo puedas comprar en los próximos días, recordando que estos precios pueden subir, poniendo miedo por no contratar ahora. Pues bueno, son maneras de al final buscar, pues como os decía, este un poco de temor o miedo que os puedo asegurar que funciona más que la gratificación, ¿no? Como puede ser, pues dar un buen motivo para darse prisa. En este caso hay un free shipping pues a las primeras 1000 unidades o sitios como el de Target que en determinados momentos pues toda la experiencia de navegación está muy orientada a la promoción, al descuento, a crear como este estado de ansiedad, vamos a decir, positiva, orientada a la compra, ¿no? Muchas veces podemos utilizar como ACDT que instalan alarmas, decir, hey, mira, es mismo día instalación y jugamos con el que queda 1 hora y 48 minutos para que contrates y hoy mismo vengamos a hacerte la instalación en tu casa, ¿no? O sacando ventaja del momento y la estacionalidad, ¿no? Si es el Memorial Day o el Día de la Madre, o explicando un poco el por qué realizar el pedido ya mismo, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Si realmente quieres que esas flores lleguen antes de tal hora, pues ahora es el momento de reservar o realizar la compra, ¿no? Amazon lo utiliza o nos genera un poco más de presión cuando queremos comprar determinados libros, al decirnos cuándo lo podríamos tener en nuestro hogar, en nuestra oficina. Bueno, también es una manera también de jugar con el parámetro tiempo, ¿no? Aquí también es utilizar el delivery para generar esta urgencia, ¿no? Si haces la orden en 40 minutos, tu pedido saldrá hoy mismo, ¿no? O hay determinados actores como Farfetch, que incluso hay toda una serie de productos más de lujo
que los ya está entregando en determinadas ciudades en 90 minutos, como también buscando pues esta gratificación inmediata para generar audiencia, ¿no? Al final es esta idea de provocar momentum en Good, que venden unidades limitadas cada día. Ellos incluso lo que tienen es que cuando tú añades un producto al carrito de la compra y no lo compras, ellos te lo conservan durante un tiempo, pero al cabo de unos minutos te lo recuerdan en tu carrito que ese producto ya es un producto que perdiste, ¿no? O en determinados sites, pueden ser de tickets, el jugar con te reservo esta entrada durante 5 minutos o 15 minutos, son maneras también de provocar como esta presión en el usuario. Y otro de los ejes de los que quería hablar es sobre la importancia de la simplicidad en el checkout, especialmente en móvil. Y por eso aquí, de una comparativa que hicimos, os comparto también algunas mejores prácticas que me parecen interesantes, ¿no? La simplicidad muchas veces se inicia antes de iniciar el checkout. Es decir, yo pongo un producto a mi carrito de la compra y el hecho de que ya me des la opción de o bien continuar comprando o ya iniciar el checkout, pues es una manera, ¿no?, de empujar el checkout desde el primer instante, siempre dándome la facilidad de poder, ¿no?, seguir comprando, ¿no? Aquí también añadí un producto, puedo hacer checkout, puedo seguir comprando y buscando, dejándome muy claro qué producto voy a comprar. Pues en Best Buy hay una visualización del producto muy clara antes de que el usuario avance. En Secret Sales, esta posibilidad de editar, especialmente en móvil, con este menos más, pues ayuda claramente en lo que es la experiencia de compra. También es relevante el saber en qué instante tiene sentido o no, especialmente en móvil, el buscar esta venta cruzada, como hacen en el caso de Apple cuando te estás comprando un iWatch, pues en este caso este tipo de accesorios, ¿no? Pudiendo permitirme comprar más rápidamente en el futuro, esto es sobre todo en supermercados como en Ulabox, el poder ver compras previas que yo he hecho y poder estirar de ellas para poder ya poblar un carrito de la compra es sumamente relevante. Muy importante el que no me obligues a registrarme, que el proceso de registro sea implícito y que me permitas, o bien, obviamente si estoy registrado, pues loguearme, o bien hacerlo tan rápidamente con un social sign-in como puede ser el de Facebook, o en este caso sin la necesidad de tener que registrarme y que realmente el registro sea un proceso implícito a lo largo de lo que es la compra, ¿no? Facilitarme al máximo en esta línea, el login o dándome diferentes opciones de login con PayPal, con Amazon. Este tipo de logins en mobile funcionan muy bien, ¿no? También es de ser posible sin pasos, es decir, normalmente en los checkouts en desktop estamos muy acostumbrados a que puedan haber diferentes pasos. En móvil es recomendable que sea dentro de un mismo flujo y más si ya hemos comprado, como es el caso de Amazon, que ya por defecto nos dice a qué dirección, con qué modalidad de pago y que desde ahí podamos simplemente editar si nos parece oportuno, ¿no? Hay sitios como Dafiti que venden moda que también activan el one click, simplemente con un clic ya ejecutas una determinada compra a los mismos datos de envío y con la misma tarjeta con la que has comprado previamente, ¿no? Muy importante simplificar el layout. Fijaros, este tipo de página en la que realmente lo que busca es que los tiempos de transición entre pasos y de descarga de cada una de las páginas estén al máximo de optimizados, con llamadas a la acción muy clara, en algunos casos incluso que se mantengan a medida que hago scroll. En este caso es confirmar pago, que la verbalización sea muy clara, muy contundente. Llamadas a la acción, en este caso estoy como revisando mi carrito, pero que en lugar de tener que hacer scroll, ya tenga esa llamada a la acción en la parte superior, también es sumamente importante. Con copies que me dejen muy claro, ¿no?, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando yo clique, aquí me voy a la página de pagos, aquí me voy a definir las opciones, ¿no? Este es un ejemplo de target donde las llamadas a la acción están fijas en la parte superior. Puede ser un buen recurso.
En este caso, el automatizar al máximo la entrada de datos, es decir, si yo te doy un código postal y automáticamente póblame todos los datos, o facilítame con este check, ¿sí? Si yo quiero realmente pues, invoice, entonces despliegas este elemento, si no, no hay necesidad que le des espacio dentro de lo que es la experiencia. En la medida que sea posible, en este caso, pues geolocalizar al usuario para a partir de ahí ya calcularme el costo que puede tener el shipping, en este caso en Crate and Barrel. El hecho de que la validación de campos la podamos hacer on the fly, es decir, a medida que vamos avanzando en el proceso con este tipo de mensajes contextuales, en el caso de que haya puesto una información errónea, o en este caso ofreciendo mensajes contextuales en el caso de que haya habido algún tipo de error, es decir, que no sea yo el que tengo que irme para arriba y entonces entender qué campo o qué elemento no he completado adecuadamente, dando explicaciones o creando accesos a poder buscar en este caso el CBB. En la medida en que sea posible es que la experiencia vaya grabando a medida que el usuario va avanzando, sin la necesidad de tener que ir hasta el final con la consecuencia que puede tener de pérdida de información. Después, fijaros este tipo de layout, realmente como muy optimizados para lo que es una experiencia móvil. El tema de los cupones también es un tema muy sensible porque hay un porcentaje muy importante de usuarios que cuando ven de manera muy visual la posibilidad de que pueda haber un cupón, deciden irse a buscarlo en Google. Incluso algún estudio que he podido leer habla de que el 25% de los usuarios hace eso. Entonces, buscar una manera de este tipo, ¿no? Es que está dentro de la experiencia, pero es cuando yo clico, despliego, que de alguna manera me pides pues el campo, pues es mucho mejor que no explicitarlo con el campo abierto directamente, siempre dando la opción de poder revisar el pedido como opción y no como paso. También es algo que es relevante. En el caso de Best Buy lo hacen así. Y en determinados casos tendrá sentido poder finalizar el pedido telefónicamente sin la necesidad o si haya cualquier tipo de problema, ¿no? Otro tema también es muy relevante, que es una clara tendencia, es que el envío sea gratuito. Entonces, empujándome o haciéndome entender, mira que con solo 20 euros más el envío me sale gratis. Bueno, a la hora de tomar una decisión puede ser importante. Como veíamos esos logins que me facilitaban claramente la compra, el integrar diferentes llamadas vía PayPal o Amazon para poder materializar la compra también va a ayudar. Algo que también es importante es el dar siempre opciones. En este caso puedo pagar a la entrega, puedo pagar con tarjeta, el sugerir que para próximas compras pueda yo recordar tu tarjeta y así te facilite realmente el proceso, puede ser importante. Hay en determinadas industrias, esto es algo que se ve muy poco, la posibilidad de pagar con varias tarjetas, no sé si os pasa, pero a veces uno no tiene suficientemente liquidez y el poder pagar con diferentes tarjetas pues ayuda claramente al proceso de compra, ¿no? Entonces, un poco lo que yo esperaba hoy, no sé si lo he conseguido, me lo diréis vosotros, es ayudaros a entender la importancia que tiene el crear experiencias que realmente sean altamente persuasivas y estos 5 ejes, la importancia del posicionamiento, la misma experiencia de uso, los copies, la urgencia y la simplicidad en el checkout son claramente 5 ejes que de alguna manera contribuyen, ¿no?, a que las tasas de conversión en un sitio puedan ser mejores o peores, ¿no? Entonces, no sé si a partir de aquí queréis que conversemos un rato o que pueda responder las preguntas que tengáis. Muy bien, David, muchas gracias. Muy completo y así de entrada la impresión que me ha quedado es que tiene su complejidad acertar en todos los 5 ejes. Uh-huh. Claro, hay muchos factores y muchos que son de detalle y obviamente pues tiene que haber pues detrás pues distintos tipos de profesionales implicados para uh-huh. acertar en todo, ¿no? Acertar en todo
desde la simplicidad, que es lo más complejo, muchas veces es conseguir esa simplicidad, ¿no? Ujú. Y luego que todo funcione bien y que el usuario se sienta cómodo, etcétera, etcétera. Lo encuentro... Bueno, es una profesión, algunos intentamos vivir de esto incluso, ¿no? Es decir, está claro que al final, a medida que Internet ha ido como madurando y avanzando, bueno, pues hemos sentido la necesidad de incorporar diferentes tipos de perfiles que suman claramente a un proyecto, ¿no? Hay un tipo de profesional que es mucho más, vamos a decir, visual y que es capaz de una experiencia poderla como transmitir de una manera muy, muy palpable, pero peca de falta de claridad a la hora de verbalizar un mensaje. Entonces, el que intervenga alguien que pueda como contribuir desde esa mirada es sumamente importante, ¿no? O puede ser que ese otro personaje tenga poca claridad sobre cómo invitar al cliente o a la empresa a plantear propuestas de captación, ofertas que empujen, descuentos. O sea, entonces, son diferentes los perfiles que al final se tienen que como ir sumando. Es difícil que un único profesional realmente pueda tener como una sensibilidad en todos estos aspectos. Y esto solo está haciendo que complicarse todavía más. Un tema que quizá da para otra charla es una de las claras tendencias que ahora estamos viendo en muchas de las empresas más referentes, que hoy en día ya no se conforman en tener un sitio sumamente persuasivo, sino que además otra de las tendencias es que el sitio sea lo más relevante posible y por tanto toda esta capa más de personalización, de mostrarte a ti cosas que pueden ser distintas que a otro usuario porque tú ya conoces la marca, otro usuario todavía no, o tú tienes una mayor sensibilidad al precio que la que pueden tener otras personas, le añade otra capa de complejidad, que es que ahora los que nos dedicamos a esto necesitamos saber mucho más de tecnología para poder realmente crear sitios que sean realmente sitios proactivos, ¿no? Y comercialmente inteligentes. Muy bien, ¿alguna preguntita? Augusto, Rita, Sandra, ¿no? Pues muchas gracias, David. Como siempre, un placer escucharte y que te vaya bien por Mallorca, a ver si cierras algún contrato. Exacto. Al menos os traigo un trozo de ensaimada, ¿os parece? Muy bien. Gracias a Listo. todos. Un placer a Seguimos en todos. contacto. Venga, adiós. Chao, chao, chao.